¿Cómo están, amigos del canal? Mucho gusto, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Como les estaba comentando hace un momento, el día de hoy está una invitada muy especial, una amiga, Karen Vázquez, y me voy a permitir presentarla. Karen, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Luis. Bien, ¿y ustedes? Gracias a ti. Bueno, Karen Vázquez es licenciada en Sociología por la UAM Iztapalapa, aquí en la Ciudad de México. Ella realizó estudios de maestría en Sociología en la UAM Azcapotzalco y pues tiene una vasta experiencia en su campo y ha participado como ponente en congresos nacionales e internacionales, así como en proyectos de investigación relacionados con reformas educativas, tema que nos atañe el día de hoy, y sociología del trabajo. También ha organizado diversos eventos académicos. Ella es especialista en sociología de la educación y sus temas de interés son educación media superior y superior, trayectorias escolares, participación de actores educativos y experiencia escolar. Una vez más, muchas gracias por estar aquí. Karen, de verdad, para mí es un gusto que estés en el canal. Y pues creo que ya entró Marisol. Nos esperamos un ratito para presentarla también y para comenzar, para que esta charla sea mucho más dinámica. A ver, creo que ahí está entrando. Bien. Sí, ahí está entrando. Bueno, Karen, el día de hoy vamos a hablar bueno, vamos a retomar las entrevistas del canal. Las dejamos el año pasado. Esta es la primera entrevista del año. Y quise comenzar con este tema muy importante que es la educación, pero sobre la importancia no solamente de la educación per se, sino también sobre la importancia de la educación y la calidad, ¿no? O la calidad educativa, la calidad escolar. Para mí como economista me resulta importante que la educación sea de calidad, pues tal vez las motivaciones son distintas al campo de la sociología o al campo de la psicología. Y la motivación de la economía se basa en que pues queremos que las personas, que los niños estén mejores educados, porque se ha comprobado que cuanto mayor es la calidad escolar en los países, pues existe un mayor crecimiento económico, ¿no? Un mayor desarrollo económico. Y tal vez, pues, la visión de la economía es muy acotada en ese sentido, ¿no? Nos importa que haya mejores estudiantes, que haya mejores escuelas, que haya mejores profesores, porque, pues, vamos a aumentar el crecimiento del país. Pero imagino que la motivación de tu campo, de la sociología, pues puede variar. Podemos coincidir, podemos discrepar, incluso, pero pues para eso estamos aquí en esta tarde. Karen, ¿te puedes acercar un poco más a la pantalla? Claro, creo que sí. A ver. No sé si ahí ya. Perfecto, creo que ya. A ver. Sí, ya está mucho mejor. Súper. Sí. Bueno, sí, desde el punto de vista de la sociología, ¿por qué es importante que exista una educación de calidad en nuestros países, en especial en América Latina, ¿no? Claro. Mira, el ámbito educativo es uno de los aspectos más importantes justo en el desarrollo de un país. Como mencionas, pues se ha comentado que mientras más y mejor educados estén los niños, las personas en general, pues pueden contribuir más al desarrollo de la economía del país, digamos. Pero justo desde la sociología, pues no solo observamos el ámbito económico, de hecho es algo que se toca, se atraviesa, ¿no? En el análisis, pues justo no es nuestro campo real de acción. A nosotros justo nos interesa la socialización
de prácticas, de valores, de conocimientos, claro. Justo también una parte de la reproducción de las clases sociales, digamos, que tenga la sociedad en turno. O sea, se puede observar desde muchas aristas. Pero justo el ámbito más importante, pues sí es esta parte de socializar. Socializar, pero no solo conocimientos, sino también experiencias, que es algo que lo que he trabajado. Experiencias, prácticas, valores, todo, ¿no? De tal forma que incluso en el ámbito escolar se desarrollan movilizaciones sociales. Entonces, no solamente es esta parte de vamos a únicamente enfocarnos al currículo y que sea bueno y eso ya nos va a garantizar que haya crecimiento, ¿no? O sea, vemos múltiples factores. La educación justo es, dependiendo de lo que te interese analizar, va a tener múltiples explicaciones, no únicamente una. Justo eso nos distingue también de la pedagogía, que es así, se enfoca un poco más en el ámbito curricular, en la enseñanza precisamente, pero desde la sociología vemos más campos, lo abrimos hacia más aristas, ¿no? Y la educación de calidad justo es todo un tema porque creemos que calidad únicamente se ve reflejada en qué tanto aprenden los estudiantes, ¿no? Que los contenidos sean buenos, que, digamos, sepan acerca de fechas en el ámbito histórico, por ejemplo, que sepan hacer sumas y restas y demás. Pero no se acota a esos aspectos, ¿no? Es mucho más grande y la calidad tiene que ver justo primero con el currículo, después con la calidad de la plantilla docente, del personal que esté en el ámbito educativo, pero también influye justo también la infraestructura que tengan las instituciones, ¿no? En este caso. Todo eso, pues, hace una educación de calidad, o lo que llamaríamos una educación de calidad. No podemos concebir una sin la otra y, pues, al final del día, igual, nosotros como estudiantes que hemos sido, pensaríamos, bueno, y he tenido educación de calidad a lo largo de toda mi formación. Creo que si te fallara alguna de esas aristas desde digamos, las instituciones y sus, ¿cómo se llaman? Sí, la institución en sí y lo que la compone, o si fallaran los profesores, o si fallaran los estudiantes, dirías que ya no es de calidad. Entonces, creo que hay que concebir esas tres nociones y conjuntarlas para poder hablar de educación de calidad. Hola, Marisol. Hola, ¿me escuchan? Hola, Mari, sí. Ando aquí la imagen con problemas de la red, pero ya no los veo, permíteme, ya los perdí. Sí, te escuchamos bien. Sí, me escuchan, yo los escucho un poquito lejos, pero ya los perdí. A ver, permítanme porque... Dame un segundo. Sí, no te preocupes, tranquila. Esto sucede. Sí, justamente Karen nos estaba comentando cuál era su... bajo la sociología, ¿no? Cómo se debe concebir la educación y la educación de calidad. Terminó diciendo una frase muy importante: no puede haber una sin la otra, o sea, no puede haber la calidad justamente sin la equidad, ¿no? Sin esta movilidad social que es tan importante, ¿no? Y eso coincidimos, por ejemplo, en la economía, ¿no? Sabemos de que sin equidad no hay calidad y viceversa, sin calidad no hay equidad, ¿no? Y eso es algo que debemos tenerlo presente, todos nosotros, pero en general las instituciones o las organizaciones de nuestros países, ¿no? En el sentido de que, pues muchas veces se hace alarde de que hacen, por ejemplo, cuando se hace la evaluación PISA, nuestros países crecen en lectura, en matemática, en ciencias. Perfecto. Pero hay que ver si ese crecimiento también está acompañado de un mayor crecimiento de la desigualdad, ¿no? Y eso es algo que
que se debe observar con mayor detenimiento. Bueno, se está dando, hay estudios que nos dicen que eso está sucediendo, pero parece que no nos estamos deteniendo a observar que ese es un problema, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante lo que nos acaba de decir Karen, y se parece mucho a lo que dentro de la economía tenemos. Pero bueno, Karen, si me permites, ahora que está Marisol, probablemente tiene otra percepción del problema, del asunto, porque Marisol es psicóloga. Marisol es psicóloga. Hola Mari, ¿cómo estás? Bienvenida otra vez al canal. Hola Luis, muy bien, muchísimas gracias. Karen, disculpen que haya llegado aquí un poco tardecito, pero tengo problemas con la red, pero bueno, ya estamos conectados. Como tú bien lo acabas de decir, Karen, y efectivamente la frase que utilizaste, sin equidad no hay educación, es cierto. Y estamos ahorita en un proceso de reaprendizaje ante esta pandemia que sucedió. ¿Por qué se da de esta manera? Toda esta inclusión, que tendríamos que aplicarla de tal manera, hace que en efecto la educación sea así. Si no hay equidad, no estaríamos hablando de una educación favorable. Dentro de la psicología o desde el concepto de psicología, para nosotros la educación es ese proceso de formación y de adquisición de nuevos aprendizajes acompañados, pero de este proceso cognitivo, ¿no? Donde va acompañado la memoria, la atención, entre otros más. Entonces, al igual que la sociología, me parece que van de la mano por algo. Todos, desde que nacemos o desde que concebimos la vida, empezamos a aprender. Y desde el punto sociológico, nuestra primer esfera de aprendizaje, por decirlo de esta manera, va a ser nuestra familia. Entonces, ese aprendizaje que se da en nuestro primer núcleo va a desbordar muchísimas otras o va a dar pauta a de qué manera se va a empezar o se generará el aprendizaje educativo o de aula, lúdico, entre otros, a lo largo de la vida del ser humano. Exactamente, justamente por eso las invité a los dos, porque, bueno, Karen, desde la sociología y tú de la psicología, finalmente abordamos o abordan el comportamiento de las personas, ¿no? A mí me gustaría que podamos, por ejemplo, discutir el concepto de educación de calidad, ¿no? O de educación, o de la importancia, más bien dicho, de la importancia de la educación. ¿Por qué es importante una sociedad educada? Yo lo comenté al comienzo de la reunión, desde la economía, ¿por qué es importante? Ahora, me gustaría, por ejemplo, comencemos con Karen. Karen, ¿por qué es importante una sociedad educada? No más allá del problema de calidad y equidad y de movilidad social. ¿Por qué es importante que, por ejemplo, México tenga bien educados a sus alumnos o a sus habitantes en general? Fíjate, en general que la sociedad esté educada, más allá de el dilema entre bien educada o mal educada, ajá, digamos, será importante porque nos va a permitir, pues, en principio socializar justamente prácticas, como mencionaba Marisol, ¿no? Por ejemplo, desde la casa van yendo estas prácticas que van a permitir el aprendizaje dentro de las aulas. Entonces, vamos a ir construyendo entre el aprendizaje, la socialización, la interacción, incluso la integración de los estudiantes dentro, fuera de las aulas, ya sea con sus familias, con sus amigos, en todas las demás esferas sociales, también te va a permitir ese proceso de integración. Y asimismo, estos diferentes procesos pues van a permitir que los estudiantes, y en general ya cuando salgan del ámbito educativo, digamos, puedan incidir en sus núcleos, por ejemplo, en sus empleos, en sus familias, en los diferentes ámbitos en los que se desenvuelvan. Y eso también podría motivar transformaciones. Justamente hablabas al inicio, Luis, de el desarrollo, ¿no? Si no tienes una sociedad educada, digamos, es muy difícil que se haga este proceso de desarrollo entre económico, social y demás aristas que componen a la sociedad, ya sea mexicana o de cualquier otro país. En general, creo que permite eso. Por eso es importante que la gente esté educada, tenga educación, tenga acceso a la educación y además que ésta sea de calidad. Perfecto.
¿Tú qué nos dirías, Marisol? ¿Por qué desde la psicología es importante que un país, una nación... Bueno, y como yo te decía al inicio, el ser humano desde que nace empieza a adquirir este aprendizaje. Entonces, cuando nosotros tenemos una sociedad no educada, yo creo que entraríamos con un poquito más de debate, ¿no? Desde mi punto de vista, yo te puedo decir que toda la sociedad está educada. Ok. Algunos tienen hábitos no favorables para otros, y tal vez es cuando ya estaríamos un poquito a esta parte de qué tan variable es la educación. Pero finalmente, ¿por qué es importante? Porque si nuestra sociedad no está educada, tendríamos una sociedad con delincuencia, ¿no? En donde si ya lo hay, estaría más el delinquir. ¿Por qué? El ser humano empieza una educación basada en valores. Y entonces cuando no hay estos valores, híjole, es más complejo que se dé la explicación de aprendizajes desde una aula. Entonces, si no tenemos la base, creo que lo demás podría ser complejo y entonces caeríamos en delinquir. Ok. Entonces, por un lado tenemos, como dijo Karen, que es importante que una sociedad, un país esté educado, porque pues nos permite sociabilizar, ¿no? Y por otro lado, lo que nos dice Mari es de que pues un aspecto relevante es de que pues para que no exista, voy a tratar de parafrasear lo que dijiste, para que no exista desorden, ¿no? Para que por lo menos pues, podamos vivir en armonía, ¿no? El hecho de que pues, se eduque a personas para que no sean delincuentes, pues significa que todos vamos a vivir más o menos en armonía, en paz, ¿no? ¿Qué opinas sobre el concepto, por ejemplo, de Amartya Sen, ¿no? Amartya Sen, premio Nobel de Economía. Él experimentó en su vida diversas adversidades. Una de ellas fue el cáncer. Otra de ellas fue no verlo en carne propia, pero sí observar como un tercero, ¿no? La pobreza y la ausencia de educación en su país, ¿no? En la India. Y Amartya Sen nos dice pues, que la educación pues, nos permite ser libres, ¿no? Libertad. ¿Qué opinas sobre eso, no? ¿La educación nos hace libres? ¿Qué opinas, Mari? Luis, la pregunta va dirigida hacia mí, es que no te escucho muy bien. Hacia todos, hacia las dos. ¿Qué opinas tú, por ejemplo, Marisol? Me parece que, bueno, respondiendo a tu pregunta, ¿por qué la sociedad es libre cuando adquiere este aprendizaje? Porque forma esta parte de tener nuevos conocimientos, ¿no? Y, híjole, tal vez estaremos entrando un poquito a otros temas de política, en donde hay gobiernos en donde desean o prefieren mantener su población bajo unos niveles de educación distintos a los de la otra sociedad, ¿no? Hablando, englobando de América Latina, podemos darnos cuenta que, o sea, aún cuando estamos en el mismo continente, hay países en donde su nivel de educación es más alto o más elevado y los hace libres porque tienen conocimiento de todo y no están esclavizados, pero me hablaría yo de una esclavitud no fisiológica, sino de una esclavitud mental, en donde entre más careces de conocimiento, solo te mueves dentro de tu metro de vida. Entre más tengas o adquieras estos conocimientos nuevos en tu vida, pues las opciones, los deseos o las aspiraciones que tengas tú sobre tu vida, pues te van a dar esta pauta de libertad. Si no, lo cambiaría o lo combinaría con la palabra, le daría un sentido de vida diferente. Perfecto. ¿Coincides con ese pensamiento, Karen? Sí, no. Creo que yo más que hablar de libertad, hablaría de limitación. O sea, una sociedad no educada, digamos, limita a pues a las personas que están dentro de ella, ¿no? Limita sus opciones, justo comentaba Marisol, sus opciones de crecimiento y desarrollo personal, digamos. Justo esto me hizo pensar en la parte de la equidad, el acceso a la educación para todas las personas que tengan las mismas posibilidades de acceder a ella. ¿Justo para qué?
para tratar de minimizar la brecha de desigualdad, ¿no? Que no estén limitados para continuar o desarrollarse de las maneras que deseen y que les sean posibles. Entonces, creo que más que decir que la educación te hace libre, y más allá del rollo como filosófico y demás, pensaría en que contribuye a que no estés limitado. Ok, pero bueno, claro, el ser libre te quita límites, ¿no? O no te los pone, no sé cómo llamarlos, pero sí, está. O a través de ir quitando esos límites, logrando libertad. También, exactamente, claro, sí. Sí, o sea, es interesante lo que decía Zen, ¿no? Bueno, Zen habla mucho de la libertad, ¿no? Y pues uno de los caminos justamente era ser educado, ¿no? Zen decía, más allá del crecimiento económico que produce la educación, te da libertad porque puedes elegir, lo que hablaba Marisol, ¿no? Puedes elegir mejor a tus gobernantes, o sea, desde el punto de que pues ya sabes leer, ¿no? O sea, una población analfabeta pues, va a ser más fácil que le engañen a una población que sí sabe leer y escribir, ¿no? Incluso en esta época pues, de la sociedad del conocimiento, pues, habemos muchos analfabetas digitales, ¿no? Y basta que un político conozca mejor este mundo digital, nuestra sociedad del conocimiento, para probablemente engañarnos, ¿no? Entonces, me parece interesante las dos posturas, ¿no? Que creo que Marisol podría coincidir con Zen, que te hace, la educación te hace libre, y Karen nos dice, pues sí, la educación te quita los límites, ¿no? No esos límites que te permiten ir más allá, pues se desvanecen de una otra forma, ¿no? A mí, cuando yo estaba haciendo el trabajo sobre calidad educativa o calidad escolar, encontré muchas críticas y críticas al concepto de calidad, ¿no? Hay un autor, ahorita se me fue el nombre, pero es un autor que escribe mucho sobre equidad escolar. Y él decía de que hay una crítica al concepto de calidad, ¿no? Como calidad y equidad están relacionados, él decía, hay una crítica al concepto de calidad. Porque calidad escolar es un concepto muy economicista, de ahí va directa la crítica a los economistas, ¿no? Pero los economistas pues, vemos las cosas probablemente desde un punto de vista que es muy criticable. Ese autor decía, pues sí, muchos autores incluso están en contra de utilizar el concepto calidad escolar, ¿no? Porque la calidad escolar da pie a que se ponga unos estándares, como por ejemplo PISA, que no necesariamente refleja lo que queremos hallar, ¿no? El problema de que sin rendimiento los escolares es el adecuado, ¿no? Y también las críticas van por el lado de que pues toda esta tendencia de la calidad escolar genera a la vez incentivos medios perversos, ¿no? En las escuelas, por ejemplo. Seguramente, y varias personas me lo han dicho, es que la evaluación tal, la evaluación X, no voy a dar el nombre, ¿no? Puede ser nacional, internacional, no sirve porque antes de la prueba, en la escuela, en la secundaria o en la prepa, ya me dieron las respuestas, entonces ya la sé, ¿no? Y, entonces genera incentivos medios perversos esta onda de que sí, que la educación tiene que ser de calidad. Voy a hacer esta pregunta primero a Karen, porque creo que el de la sociología es un poco más crítica en ese sentido. ¿Qué opinas de esto, Karen? ¿No? Calidad escolar. ¿Está bien dicho? ¿El concepto está bien? ¿O nos ayuda a resolver el problema del aprendizaje, del rendimiento? Pues creo que es parte de lo que comentaba al inicio, que la calidad tiene varios tipos. O sea, si quieres medir aprendizajes, realmente es calidad curricular, digamos. ¿Qué tanto aprenden? ¿Están aprendiendo bien o no? Listo. Pero en general la calidad, por llamarla educativa, es
va más allá del aprendizaje. O sea, es lo que hemos aprendido durante los años, ¿no? Va más allá del aprendizaje y también influirá, por ejemplo, la calidad de los profesores, que justo también va de la mano con la cuestión curricular, con el aprendizaje que tengan los estudiantes y demás. Yo tampoco creo que una prueba como las mencionadas nos digan realmente si es de calidad la educación o no que recibimos, ¿no? O sea, numéricamente, pues sí, nos pueden decir, bueno, estos tienen mayor conocimiento, no sé, de matemáticas, o estamos peor, ¿no? Creo que hay más aspectos que tomar en cuenta para poder decir, esta es educación de calidad. Y justo esta parte docente, esta parte de las instalaciones, la parte, digamos, todo ese conglomerado nos podrá dar la calidad. Pero sí tengo mis dudas y reservas respecto a nombrarla como un todo, porque incluso hay debates acerca de, bueno, ¿y qué es una educación de calidad? ¿A qué nos referimos? No sé, la educación privada tiene más calidad que la educación pública, solo porque pagamos o hay algo más. ¿Eso significa que hay mayor calidad? O sea, cruza varias dimensiones que claramente hay que tomar en cuenta para poder decir y evaluar si realmente estamos teniendo calidad. Eso que mencionas para mí es calidad en el aprendizaje, no calidad educativa como tal. Entonces, habría que tomar en cuenta otras situaciones. Claro, lo que hablábamos, por ejemplo, las evaluaciones PISA nos muestran la calidad de los resultados, ¿no? Pero como tú acabas de mencionar, pues la educación como sistema es complejo y tiene varias dimensiones, ¿no? El aprendizaje, el contexto social en el que se desenvuelve el alumno. Entonces, claro, para decir que la educación es de calidad en general, pues habría que pensar en que todas sus dimensiones también son de calidad. ¿Tienes apagado el micrófono? Sí, claro, en que todas sean de calidad y también está esta parte de la medición de esa calidad, ¿no? O sea, ¿cómo vas a medir la calidad de las instalaciones? Pues, no sé, por ejemplo, las zonas más marginadas, tú dirías que no tienen educación de calidad solo porque no tienen las instalaciones adecuadas. Ahí tendríamos también que hacer una valoración respecto a la calidad de los profesores y la calidad de lo que están aprendiendo. Entonces, o sea, realmente separar una de la otra es bastante complejo y me parece un tantito irresponsable, digamos. O sea, solamente medirlo a través de un factor, para mí no es tan óptimo, digamos. Ok, sí, está bien. Creo que justo le iba a dar la palabra a Mari, creo que se fue. Sí, poco le está fallando en la red. Vamos a esperar que se reconecte. Sí, es muy interesante lo que mencionas, Karen, ¿no? Porque, claro, cuando empiezas a analizar justamente las dimensiones de la educación, te das cuenta que son varias, ¿no? Y mencionas, por ejemplo, has mencionado varias veces la dimensión del contexto de la escuela, ¿no? La infraestructura, ¿no? Por ejemplo, vamos a pensar, o si quisiéramos concluir a través de ciertos estándares, ¿no? Entonces, la infraestructura, voy a tomar de ejemplo a Perú, para no tocar a México. Por ejemplo, yo podría decir, ¿no?, que la educación de la selva en Perú, en la Amazonía, pues como las escuelas no tienen tanta infraestructura como la costa, entonces la educación de la selva es inferior a la costa, o la calidad de la educación en la selva es inferior a la costa. Pero luego tenemos que ver otra dimensión que tú mencionas como los profesores, ¿no? ¿Qué tal, no? Porque pues, puede haber profesores en la costa con una súper infraestructura, con una súper acceso a la tecnología, pero que son malos profesores en comparación vamos a la selva y encontramos pues que de repente la escuela pues está hecha no sé, de un material que no es un material de concreto, material noble, pero el profesor es mucho mejor, ¿no? Y justamente eso ha pasado mucho en provincias. Ahí está Mari nuevamente. Voy a parar aquí. Mari, ¿tú qué opinas? ¿Sí nos vas a escucharnos bien? ¿Nos escuchas, Mari? Creo que no nos escucha. ¿Sí nos escuchas, Marisol?
Creo que no. A ver si me logra escuchar. Les comentaba a todos los que nos están viendo que justamente eso ha estado pasando en Perú. Imagino que en otras partes de América Latina, ¿no? Creemos que, por ejemplo, el centro o la parte urbana tiene una mejor educación. Sí, un poquito se corta, pero sí hablaba sobre esta parte de la calidad educativa. ¿Sí? Ajá. ¿Tú me escuchas? Sí, te escucho, María. Ahora sí creo que estaba un poco lajeado el sonido. ¿Sí me escuchas? Hola, yo sí te escucho. ¿Me escuchan? Sí, te escucho, María. Sí. Otra vez se fue. Ahí tiene un problema, María. Pero vamos a esperar un poquito. No, bueno, es muy interesante lo que señalas, Karen. Hay que ver todas las dimensiones de la educación, no solamente una, para decir que esta es de calidad, ¿no? Mientras esperamos que Marisol vuelva a estar con nosotros, pues la pregunta que discutíamos hace un momento, ¿no? Sobre si las medidas de calidad y lo demás. Yo creo que la pregunta que se puede desprender de esto es la siguiente, ¿no? ¿Debe la educación ser de calidad, entonces? ¿En todas sus dimensiones? ¿O por lo menos en alguna de ellas? Sí, para mí sí, totalmente. Justo porque entra en esta parte de la desigualdad, digamos. Toda la educación en su conjunto debe ser de calidad. Justo para atacar la problemática de las personas más vulnerables y que tengan acceso a la educación. O sea, primero debe ser equitativa, o sea, la educación debe ser para todos, que todos puedan acceder a ella, pero de nada sirve que accedan a ella si esta no va a ser de calidad, digamos, si no te van a enseñar lo que te tienen que enseñar, si no hay las condiciones adecuadas. En primera, creo que Marisol estoy de acuerdo en eso, en esta parte de la concentración dentro del aula, de todo esto que conlleva el aprendizaje, ¿no? Las instalaciones en este caso. Y pues también deben tener profesores que tengan la calidad suficiente para transmitir, socializar y permitir que el estudiante aprenda. Entonces, esto contribuiría, en el caso de las personas con menos recursos o con mayor niveles de desigualdad, para que ya no estén tanto en esa zona de desigualdad, ¿no? También sería muy perpetuador de la desigualdad darles educación más pobre, digamos, a las zonas más vulnerables. Entonces solamente estaríamos reproduciendo el ciclo de desigualdad y dejaríamos a las personas justo tal como las encontramos. El cambio pues no va a existir y el desarrollo, como mencionas, pues no se va a dar. Por ejemplo, igual ante esta situación de pandemia, puedes observar la parte desigual en las instituciones. Primero, en la brecha digital que existe en el país, que no todos tienen acceso a los recursos tecnológicos, que justo pasaron de ser un aditamento a volverse la base para que tú puedas asistir a la escuela. Entonces, justo se volvía muy complicado con estos programas que hubo en México acerca del Aprende en Casa. La mayoría de las instituciones se volcó a las clases virtuales. ¿Qué hacían los profesores en zonas que no tenían televisión para seguir las actividades de Aprende en Casa, por ejemplo? Entonces, justo esta educación de calidad en estos tres ámbitos de aprendizaje de docentes y de instalaciones es importante y nos dimos cuenta en este caso, ¿no? O sea, tiene que haber calidad en estos tres aspectos para que en situaciones emergentes como la que vivimos actualmente, la educación pueda seguir siendo y no se tenga que detener y no se tenga que excluir a nadie de ella. Entonces, sí, tiene que ser de calidad y pasar por esos tres aspectos al menos. Sí, así es. Bueno, ya está Mari atrás con nosotros. Mari, ¿sí nos escuchas? Creo que nos escucha rezagado. Ahora sí, ¿me escuchan? Sí. Ahora sí, sí. Sí, ¿Tú sí también? los escuchaba. ¿Ustedes me escuchan? Sí. Sí. Sí te escuchamos, Sí, Mari. los escucho. Ok, perfecto. Un poquito de repente, así como un poquito atrás. Pero bueno, retomando el ejemplo ok, perfecto. Retomando el ejemplo que mencionaban sobre la educación en... ¿Sí me escuchas? Sí.
Ok. Hablábamos sobre esta parte que mencionabas tú de la educación en una zona rural o una zona urbana. Yo coincido con Karen en algo importante. La educación debe de ser de calidad, o sea, no es algo que esté en tela de juicio. ¿Qué es lo que desde mi perspectiva, y yo creo que siempre he peleado con todo el mundo y le digo, no puedes enseñar desde tus necesidades o desde tus prioridades? El aprendizaje o el proceso de aprendizaje debe de ser de acuerdo a las necesidades y prioridades del otro. Y entonces sí, se va a dar una educación de calidad. Probablemente yo, profesor, sea muy bueno y tenga muchísima información, pero si no tengo o no cuento con un proceso adecuado a la población a la que voy a transmitir este aprendizaje, pues muy complejo o muy probable va a ser que no se dé este aprendizaje de calidad, aun cuando yo tenga las instalaciones adecuadas, aun cuando yo tenga un nivel alto de estudios para ser profesor, pero si mi método o el proceso no cubre las necesidades de mi alumnado, no está, desde mi perspectiva, no estaría dando yo una educación de calidad. Entonces, sí engloba un parámetro muy grande porque, bueno, sabemos de muchas escuelas que tienen todas las facilidades, pero a la hora de transmitir el aprendizaje, híjole, ahí viene ya lo complicado. Ahora bien, es importante, Luis, que tomemos en cuenta que cada uno tiene un proceso diferente de esta adquisición de aprendizaje. Y cuando yo tomo en cuenta las necesidades de mi alumnado, entonces estaría yo dando también una educación inclusiva. Si yo no tomo en cuenta las necesidades de mi alumnado, no estaría dando yo una educación inclusiva. Perfecto. Es una muy buena reflexión, ¿no? Ahora, aparte de las palabras que hemos estado escuchando, diciendo, ¿no? Desigualdad, acceso, ahora aparece otra que es la palabra inclusión. Y que sí, ¿no? En nuestros países, por lo menos, pues hay mucha exclusión, ¿no? Derivada justamente de que las personas no pueden acceder, los alumnos, los niños no pueden acceder a no solamente una educación de calidad, sino a la educación per se, ¿no? Y Karen hablaba algo muy importante, Mari, que era sobre este contexto de la pandemia. Yo no sé, a ver si están de acuerdo con lo que voy a decir. Yo no creo que la pandemia haya acrecentado la desigualdad escolar. Yo creo que la ha evidenciado, ¿no? Yo creo que la ha evidenciado. Entonces, porque mucha gente, he escuchado muchos docentes y también alumnos y padres de familia, por ejemplo, decir que es que ahora la culpa lo tiene las TICs, por ejemplo, ¿no? El internet, el celular, y no, la culpa no lo tienen las TICs, la culpa o la responsabilidad, pues, es que o se encuentra en la desigualdad que no queremos ver o no hemos querido darnos cuenta, ¿no? Y como decía Karen, ya estas TICs ya no son un aislamiento, sino son parte esencial del aprendizaje. Creyera que va a seguir siendo parte esencial del aprendizaje de aquí en adelante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Por ejemplo, nosotros como profesionales que estamos metidos en este problema de la educación, ¿qué podríamos hacer? Y aquí va la pregunta para ambas, ¿no? Se viene probablemente más pandemias. Esperemos que no, pero nuestros científicos en el mundo dicen que sí. ¿Qué es lo que se tiene que hacer justamente para evitar que se repita lo que está sucediendo ahora en nuestros países, ¿no? En la sierra o en la selva de nuestros países, cuando no hay internet, cuando no hay luz, cuando no hay computadoras, no se puede llevar a cabo la educación, el proceso de aprendizaje. Por lo tanto, si ya era una educación desigual, ahora va a ser desigual y la calidad va a disminuir, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué propondrías? Por ejemplo, Karen, ¿qué propondrías? Va a haber más pandemias acá la próxima pandemia llega el 2024. ¿Qué tendríamos que hacer hasta ese año
para no repetir el plato? Ay, mira, me lo he cuestionado muchas veces. ¿Qué tendríamos que haber hecho para no encontrarnos en esta situación tan vulnerable dentro del ámbito educativo, sobre todo? Una parte de mí considera oportuno, pues sí, es que es súper complejo, o sea, pareciera como muy sencillo dar una respuesta, pero es súper complejo, ¿no? Porque igual de nada sirve que dotemos a los estudiantes, a los profesores, a las familias, digamos, del acceso a internet, computadoras y demás, si tampoco están, digamos, preparados o tienen los conocimientos para manejar plataformas virtuales en donde se lleven a cabo las clases, ¿no? También fue un tema súper común una vez que se implementó esta parte de la virtualidad. También, o sea, esa parte como de, la tecnología podría ayudar y demás, tiene también sus matices, ¿no? O sea, no solo basta con dotar a las personas y a los hogares de la infraestructura necesaria, si tampoco saben el conocimiento de cómo se manejan esas plataformas. Algo que también me parece importantísimo, por ejemplo, y que nos exhibió justo la pandemia, es esta parte de que los docentes, digamos, en todos los niveles están acostumbrados a solamente dar clases de clases. O sea, y a la hora de dar los contenidos y buscar maneras de que el estudiante aprenda a la distancia, eso se complicó a todos los niveles, ¿no? O sea, desde básica hasta superior, era como, bueno, y solo voy a trasladar el contenido y pues hay que se hagan bolas los alumnos solitos y que me cumplan con las evidencias y listo. También se convirtió en un problema porque tampoco los estudiantes estamos preparados, digamos, para esa parte de ser como autodidactas en alguna medida, ¿no? Seguir a nuestro ritmo, trabajar a nuestro ritmo. Y en educación básica es súper difícil, porque ahí lo que se necesita pues es el acompañamiento del profesor, el acompañamiento de los compañeros, o sea, es una cuestión muy complicada. Entonces también tendríamos que ver enseñarnos a trabajar, digamos, a distancia, pero observar bien en qué niveles se puede aplicar y en qué niveles no. Como decía, he conversado con algunas otras personas acerca de, bueno, y hay niños en el kinder donde lo que se enseña realmente, además de aprender a recortar y demás, es a convivir con los otros. Y necesitan pues ese acompañamiento, ¿no? En la pandemia que hizo, retroceso. Entonces, también habría que buscar incidir en esos aspectos, ¿no? Como no basta la tecnología ni preparar a los demás, hay que buscar nuevas maneras de continuar con el acercamiento a los conocimientos, digamos, justo como decía Marisol hace un rato, buscar la forma de transmitirlos y que se transmitan efectivamente, sí, coincido totalmente con ello. Y pues creo que esto sería como lo que ahorita me viene como a la mente para futuras pandemias. Esperemos no nos toque igual y que de esto podamos haber aprendido algo para desarrollar las actividades de la mejor manera, porque fue una situación muy complicada a todos los niveles y a algunos les pegó más que a otros. Y pues estamos todavía intentando salir de esos baches, ¿no? Esos que nos llevó a la pandemia. Sí, así es. Mari, ¿sí nos escuchas? Sí, los escucho. ¿Ustedes me escuchan? Muy bien. Perfecto, Mari, bueno. Para mí, sí, tú como psicóloga, y que quería un poco como ordenar la pregunta, ¿no? Tú como psicóloga, que me imagino en esta época de pandemia, y eso fue algo que una vez conversamos, tuviste más pacientes que de costumbre, porque la clase en línea para los niños, para los padres, para los maestros, ha sido todo un caos, ¿no? Entonces, yo le preguntaba a Karen, ¿no? ¿Qué podríamos hacer para tratar de mitigar estos problemas en la próxima pandemia? Entonces, tú como psicóloga y tu experiencia, probablemente se vengan más, ojalá no. ¿Qué podríamos hacer, Mari? Bueno, primero que nada, tal vez la palabra va a sonar ruda, pero enfrentarlo. Ok. ¿Cómo? Renovándonos.
Pero no solo los alumnos, porque yo creo que a veces nos ocupamos o nos preocupamos, es que no aprende, es que tiene problemas de aprendizaje, es que tiene estas carencias o es que tiene estas dificultades, sino que esta renovación sea desde el sistema que engloba, ¿no? Porque a veces, te repito, nos enfocamos solo en el alumno y nos olvidamos del profesor. O sea, el profesor realmente tiene las capacidades para estar dando clases en línea bajo una plataforma, o solo nos enfocamos en qué resultados me va a dar el alumno, ¿no? Karen lo decía, ok, sí, el aprendizaje se daba y se quedaba hasta ahí. Y entonces aquí entra esta parte de educación socioemocional. Me parece que entonces tendríamos que estarnos preparando, o mejor dicho, tendríamos que estar generando una educación socioemocional, pero no solo hacia el alumno, repito, sino profesor y familia, en donde yo le voy a inculcar o voy a fomentar el aprendizaje en mi alumno, pero con habilidades para la vida, en donde él aprenda a enfrentar situaciones como estas, sean autónomos, que puedan tengan un pensamiento crítico o un análisis más comprensivo, que no nada más se quede en el de esto te transmito y ya, sino que que dejemos como esta espinita en el alumno para que ellos se desenvuelven o se desarrollen, pero con dichas habilidades. Repito, razonamiento, pues sería bastante bueno, ¿no? Entonces, ¿qué hay con esta parte emocional? Como lo decías tú, Luis, cuando surgió la pandemia, pues muchas familias pues llegaron a casa porque traían un estilo de vida, mamá, papá a trabajar y los hijos a la escuela y nos veíamos en la mañana, te preparo el lunch y te vuelvo a ver en la noche, bonita noche, aquí está la tarea, bla, ya está ahí. Cuando se da la pandemia, pues ya tengo 24/7 a papá en casa, a mamá en casa, pero además a los chicos en casa, ¿no? Y en donde además no solo es asumir las responsabilidades de casa, sino que trabajo, hacer la comida, sí, era toda una complejidad y claro que todas las familias pues entraron así como en un punto de estrés y ansiedad, y no porque realmente hayan desarrollado este trastorno, ¿no? Pero sí presentaban estos síntomas por el contexto en el que se estaban presentando. Les cambió el estilo de vida totalmente. Para algunos, pues fue favorecedor, porque se dieron cuenta o empezaron a entablar nuevas relaciones, o las relaciones se dieron de una manera o más sanas o más insanas. Pero en efecto vino a revolucionar todo. Y entonces nos dimos cuenta que no teníamos una educación socioemocional, lo cual es también importante, más allá de si adquirimos un aprendizaje de resolución hay cosas que también son importantes y que tenemos que llevar a la práctica día a día, porque regreso con lo que iniciaba. El ser humano empieza a... Se le fue. Bueno, ese es uno de los problemas que me imagino que hay muchas personas cuando no tienen internet, ¿no? ¿Cómo pueden llevar a cabo la educación cuando no hay internet? En este caso, Mari, pues tiene un problema de red nada más. Ya la botó. Sí. Vamos a esperar que Mari entre. Pero es muy interesante. Ahora salió otra palabra, ¿no? O sea, podemos ir haciendo unos bullets de todo lo que hemos estado hablando. Inclusión, desigualdad, movilidad, y ahora la educación socioemocional, ¿no? Y imagino, no sé qué opinas, Karen, que también eso puede entrar dentro de la calidad educativa, ¿no? Si no hay... Fíjate que educación, sí. Está muy en boga, digamos, en los contenidos curriculares esta parte de la educación socioemocional. Ya en las instituciones de educación básica tienen como una materia específica, así, educación socioemocional, y justo abordan lo que comentaba Mari. ¿Quieres continuar? Ok, gracias, Karen. Perdón, me sacó la red. Y bueno, les decía, el ser humano desde que empieza a nacer adquiere este aprendizaje hasta el último momento de su vida, va a obtener un aprendizaje. Entonces, a veces nos englobamos únicamente en el aprendizaje lúdico o lo que se pueda ver en el aula, pero olvidamos esta parte. Y entonces tenemos profesionistas con un alto nivel de estudios, pero a la hora de entablar de tener este contacto social, dicen, ¡híjole, cómo le hago, no? Y entonces estaríamos entrando un poquito al tema de
inteligencia emocional, lo cual, respondiendo a la pregunta que me hacías, Luis, me parece que para esta pandemia nos tenemos que preparar, renovar y enfrentar, pero no solo en el currículo que me marca la escuela o en el perfil de ingreso, perfil de egreso, sino en esta parte socioemocional que yo quiero que mi alumnado quiera. Sí, sí, eso también lo que justamente le comentaba a Karen, ¿no? Y Karen también lo estaba replicando, de que ahora se toman con mayor interés todo lo que es la educación emocional, ¿no? ¿Puedes completar tu idea, Karen, por favor? Sí, justo también para, en primero, cuidar un poquito también la salud mental de los estudiantes, de los profesores, que puedan afrontar problemas de la vida cotidiana, no solamente, digamos, los problemas abstractos que, por ejemplo, ves en matemáticas. Ah, Juanito tenía X cosas y ahora ya no las tiene, ¿qué hay que hacer? O sea, creo que procuran un poco más estos aspectos, pero también me parece interesante cómo los momentos de ruptura dentro de una sociedad afectan justo esta parte curricular y van a afectar, por supuesto, las maneras de enseñar, los perfiles para enseñar, por ejemplo. Algo también que me parece súper importante de comentar es también no quedarnos bajo la noción, o al menos lo que se ha demostrado en los últimos 2 años con la pandemia, es que la educación no únicamente está en las aulas. Entonces, usualmente asociamos esa parte de educación con escuela, ¿no? Con la institución en sí misma. Pero con la pandemia, pues tuvimos que, como dice Marisol, trasladarnos a nuestras casas. Muchas veces incluso hubo casos, ¿no? En que los profesores pueden o no exigirte tener la cámara encendida para saber que estás ahí, y eso ya cuenta para, pues, en parte el aprendizaje, los criterios de valoración y demás, ¿no? Pero pues también, como justo comentaba Marisol, hubo muchas problemáticas de violencia, de que los estudiantes podían o no tener los espacios adecuados para llevar a cabo sus estudios. Estudiantes que compartían la computadora, ¿no? Por ejemplo, pues a ti te toca clase a las 8, yo la necesito a las 9, entonces vamos a compartir y vamos corriendo, ¿no? Los problemas de red, por ejemplo, la participación incluso, ¿no? Que pueda ocurrir esta inhibición del estudiante, porque, bueno, me van a escuchar en mi casa, van a escuchar lo que estoy diciendo, demás. O sea, creo que también justamente hay que desarrollar habilidades que vayan más allá del aprendizaje dentro de las instituciones, sino que puedan permitir que los alumnos, incluso los profesores, puedan desempeñar sus actividades aún fuera del espacio escolar. O sea, el espacio escolar es importante, sí, porque te permite otras maneras de, digamos, justo la socialización, de conocimiento y demás, pero el espacio escolar creo que justo ahora es algo más que las bardas perimetrales de las escuelas. Entonces, eso es algo que me gustaba comentar. Sí, ¿quieres agregar algo más, Marisol? ¿Sí me escuchas? ¿Sí me escuchas, Mari? Sí, te escucho. Bueno, sí. Ahorita escuchando a Karen, me recordó un poquito en la parte donde ella iniciaba, ¿no? Al inicio del debate, en donde decía, no podemos cuantificar la calidad o puntuar la calidad con un número. Y entonces es cierto, o sea, yo retomando esta parte que yo les decía, los alumnos tienen necesidades diferentes y prioridades diferentes, pero entonces también cada uno de ellos va a tener una forma única de adquirir este aprendizaje, y probablemente tengamos alumnos que reprueban exámenes, pero son muy buenos expositores. O viceversa, alumnos que un examen te lo tienen de 10, pero no los pases al frente. Y entonces, de repente nos englobamos, o como institución, como sistema, se basa únicamente en qué calificación tienes, ¿no? Sabemos que en México, a nivel básico, existen evaluaciones que se hacen al ciclo escolar, en donde puntúan a las escuelas, ¿no? ¿Qué escuela tiene mejor promedio? O estos exámenes que les llaman Planea, CISAD, y bueno, que año con año van cambiando un número, se basan en eso, en puntuarle al chico una calificación, ¿no?
8, 9, pero no podemos limitarnos únicamente a definir que esta escuela es de calidad porque tus alumnos tienen un promedio tal, ¿ok? Probablemente sean muy buenos o tengan esta habilidad de responder un examen. Y incluso, no sé si ustedes han escuchado o han tenido oportunidad de platicar con estas personas que preparan para los exámenes de Comipens. Más allá de prepararlos en un tema, les enseñan estrategias para responder un examen. Entonces, estamos hablando ya de otro punto, ¿no? Y tenemos a muchas personitas que tienen buenos conocimientos y que no han podido ingresar a nivel medio superior o superior en el país. O viceversa, que dices, oye, pues ibas reprobando en prepa y ya estás en la universidad, ¿cómo lo hiciste, no? Tal vez pudo adquirir o desarrollar estas habilidades en resolver examen. Entonces, retomo lo que Karen decía, finalmente la calidad no se puede medir o puntual con una calificación o un promedio. Más allá de ser cuantitativa, me parece que si tratáramos de medirla, o sea, si no tuviéramos como otra opción, pudiese ser esta, más que cuantitativa, tendría que ser cualitativa. Repito, de acuerdo a las necesidades y el contexto de cada población. Así es. Ha dicho algo muy interesante, Mari. Y pues sí, o sea, por ejemplo, yo como economista y que pues, he estado trabajando un poco en el campo de la economía y de la educación, sí, es muy cuantitativo, y ahí hay muchas críticas. Sin embargo, apelando justamente a esas críticas, y que ahora corroboro con ustedes de que sí, es totalmente criticable, es importante ver la parte cualitativa, ¿no? de la que ha hablado Marisol. Pero les quiero comentar algo, ya, a ver qué opinan. Podemos estar entrando en terrenos peligrosos, pero creo que es importante para poder plantear soluciones al problema que tenemos. Es cierto, hay la prueba TAN, la prueba SCARE, la prueba Planea, que hago un paréntesis, ya no se van a hacer, no sé qué va a pasar, pero vamos a quedarnos solamente en PISA, ¿no? Es una prueba internacional y estandarizada. Entonces, ¿qué opinan de la siguiente idea? No es lo mismo aplicar PISA en un país de Europa que en un país de América Latina. Y no es lo mismo aplicarlo en el sentido siguiente, en el desarrollo y el proceso de cómo se lleva a cabo la prueba, ¿no? Porque los latinos, ¿no? Somos expertos en sacarle la vuelta siempre a las cosas, ¿no? Entonces, si yo quiero que mi escuela tal tenga un mejor rendimiento, pues entonces, como dijo Mari, pues voy a entrenar para que sepan responder, o voy a hacer, pues voy a darle las respuestas a los chicos. Y eso tiene que ver con nuestras instituciones, ¿no? Con nuestras reglas de juego, ¿no? No sé qué opinas sobre eso, ¿no? Pero quiero cerrar la idea, porque he escuchado en varias personas que están cerca del sistema educativo, por ejemplo, acá en México, de que las pruebas tal, pues no son tan confiables que digamos, en el sentido de cómo se lleva a cabo el proceso, ¿no? Pero aún así, si revisamos el PISA 2018, nuestros países, por ejemplo, México y Perú, aparecen en el tercio inferior, o sea, al último de todo el ranking internacional. Entonces, si estamos haciendo trampa en la evaluación PISA, pues ahora somos pésimos haciendo trampa, entonces, ¿no? Entonces, a ver, no sé qué opinan, ¿no? O sea, finalmente, nuestras instituciones, ¿no? Que es parte de las dimensiones del sistema educativo, ¿no? Nuestras instituciones, nuestra regla de juego y los actores involucrados, ¿no? Llámese nuestros gobernantes y nuestras autoridades educativas. ¿Cómo estamos? ¿Qué opinan sobre ese tema? Bueno, no sé. Yo te puedo hablar desde mi experiencia. Vale. En algún momento te comentaba que estaba trabajando ahorita a nivel básico, en una secundaria, ¿no?
Entonces, al aplicar este examen, se aplicó al inicio del ciclo escolar, cuando todavía no había, no estábamos de manera presencial, estábamos en línea. Entonces, las indicaciones eran, o las tres formas de aplicación eran las siguientes, ¿no? Conectar a todos los chicos y irles transmitiendo las preguntas, darles el link, era la segunda, y que ellos de manera autónoma respondieran. Y estábamos hablando que eran 100 preguntas, 120, algo así, y tenían cierto tiempo, ¿no? Y la tercera opción era que, pues ya de manera presencial, con su cuadernillo y su hojita de respuesta. Entonces, pues estábamos en plena pandemia. Hablo por mi escuela, y en mi escuela se aplicó en donde se conectan a Zoom los chicos y un docente fue leyéndoles todo, ellos iban respondiendo y nos enviaban la captura de pantalla, perdón, más bien la fotografía de la hoja de respuestas, y nos lo daban. Y se les, bueno, no es lo mismo aplicarlo en Europa, aplicarlo en Corea, aplicarlo en América Latina, no va a ser lo mismo. Ajá. Por algo que le llaman hábitos y costumbres. Tal vez me voy a desviar un poquito del tema. Pero en Europa tienen ciertos hábitos o bajo régimen, y que estos hábitos que tal vez o costumbres parecieran que no son importantes, en el desarrollo o en el proceso de adquisición de aprendizaje, claro que sí lo son. Cuando tú te trasladas de un país a otro país, los hábitos y costumbres son diferentes, aún estando en América Latina, ¿no? Y entonces, de repente tú dices, pues yo aprendía de manera autónoma, yo lo llevaba a la práctica de tal forma, y ¡pum! Aquí no es así. Lo que allá podía ser importante, aquí no es importante. O lo que allá era necesario y básico para la adquisición de aprendizaje, en este otro país no lo es. ¿Por qué? Desde entonces, el perfil de egreso que yo quiero dentro de mi población no es lo mismo. Y me quedo como desde lo pequeñito, en donde en México tenemos universidades privadas y públicas, y cada una, aunque te ofrecen la misma licenciatura, el perfil de egreso es muy diferente. Entonces, si eso se basa desde el país, o sea, ya hablándolo mundialmente, o ya no mundialmente, solo en América Latina, cada uno de los países en América Latina también va a manejar un perfil de egreso en su población, y entonces esto va a marcar pauta al proceso en el que yo quiero transmitir ese aprendizaje, pero también la forma en la que yo voy a medir la calidad que estoy dando en mi educación. Perfecto. Esos hábitos y costumbres que tú mencionas, en sociología y en economía lo llamamos instituciones, ¿no? Y son pues las reglas informales, ¿no? De cómo las personas se comportan, ¿no? Es cierto, Mari, es cierto lo que mencionas. ¿Tú qué dices, Karen? Ay, fíjate, yo creo que sí se puede medir la calidad mediante, pues, sí, esas evaluaciones, y se hace. Incluso las instituciones, a partir de esos resultados, van generando, pues, estrategias, políticas y demás para atender, pues, las necesidades que se tienen, ¿no? Si estamos mal en mates, por ejemplo, vamos a ver si adecuamos planes de estudios o qué vamos haciendo, qué hay que hacer también con los profesores para ir modificando esto y obtener mejores resultados. A mí me parece también interesante esta parte de las pruebas estandarizadas, ¿no? Y justo lo que comentabas, que se apliquen en Europa o que se apliquen en algún otro país, pues, ¿qué estándares estamos tomando, no? Porque también los estándares educativos van variando según cada país. Conocen sus necesidades, conocen sus carencias, etc. Que nuestros países también estén en la parte más baja, pese a todo lo que se dice, digamos, de que los profesores facilitan las respuestas y demás, es bastante fuerte, porque entonces, aun con todo lo que se ha trabajado, debe haber más factores que te lleven a fallar las pruebas, ¿no? Por ejemplo, a obtener esas deficiencias, esas calificaciones bajas. Ahorita mencionaban esta parte de la pandemia y los aprendizajes, por ejemplo. Puede ser que una institución, aún con condiciones de pandemia,
el promedio de sus estudiantes sea de 10. Pero justamente a la hora de aplicar un examen, pues ¿qué va a pasar, no? Porque cabe la posibilidad de que los estudiantes hagan, por ejemplo, sus tareas y únicamente copien lo que dice el profe o lo que dice Wikipedia o lo que dicen las redes y ya. Lo contesto, mando mi evidencia, listo. Pero en qué momento también justamente se hace ese proceso de asimilación, construcción, llevar a la práctica esa parte del conocimiento. Creo que también ahí está uno de los digamos, problemas y una de las ventanas de oportunidad que tenemos para poder mejorar la educación, ¿no? Ahorita pues sí es un tanto complejo, lo que los estudiantes, por ejemplo, más extrañan de la escuela es socializar con sus compañeros, con sus profesores incluso, ¿no? Poder platicar, ese quedarte después de las clases, por ejemplo, y conversar con el profe, aclarar las dudas y demás. Actualmente no puede pasar, porque los profesores acabando la jornada, clic, y se acaba la llamada. O sea, y las dudas en qué momento se atienden, en qué momento se abre ese espacio para decir, bueno, vamos a darle media hora, digamos, para conversar acerca de eso. Entonces, creo que hay varios aspectos que sí justo inciden en esta cuestión tanto de evaluación como de la calidad y de la aplicación y del resultado en cada prueba que se realice. Y creo que justo nuestros países tienen ventanas de oportunidad ahí porque podrían mejorar sus decisiones para incidir en estos resultados. Como decía Luis, si dicen que se facilitan las respuestas y aún así estamos en la parte más baja, pues entonces, ¿qué estamos haciendo mal, no? O sea, hay algo más de fondo que debe estar fallando para que se sigan consiguiendo esos resultados. Y que, pues, no sé, justo como decía Marisol, no se puede, digamos, hacer observable solo con un número, con un dígito. O sea, es algo que va más allá y que se tiene que considerar. Entonces, yo tengo mis reservas respecto a las pruebas y ante esta situación pandémica, cuando se haga la evaluación de los aprendizajes, ya quiero ver los resultados. O sea, y lo que se va a decir además, ¿no? O sea, a quién se va a deslindar de las responsabilidades, claro, a quién se va a responsabilizar por completo, o sea, y eso es impactante, porque igual cuando se mudó la escuela se mudó a la casa, decían, no sé, los comentarios en redes, ¿no? Ay, deberían pagarme a mí que les estoy enseñando a mis hijos y demás, ¿no? O sea, también comprender el papel, no dejarle todo, digamos, a la institución es importantísimo. Creo que cada quien ha hecho lo que ha podido con lo que ha tenido, y profesores, instituciones y estudiantes, y en esas estamos, ¿no? Entonces, cuando salgan los resultados de las futuras evaluaciones que se realicen, sí va a estar interesante el deslinde de responsabilidades y las acciones que se van a tomar. Exacto, sí, exactamente, Karen. Mira, mi madre es docente de primaria y ella justamente menciona el último que mencionaste, ¿no? Pues me decía, ¿no? Ya se dieron cuenta los padres de familia que ser maestro no es nada fácil, ¿no? Porque ahora tienen a su hijo todas las horas de todo el día y pues no es fácil enseñar, ¿no? Y sí, como dices, vamos a ver también qué pasa con esta nueva evaluación PISA que ya nos toca, pero que México no ha participado. Eso fue lo último que supe. No sé si hay otra información. Tengo entendido que la Secretaría dijo pues que por el contexto de la pandemia no se les hacía factible participar en esta nueva evaluación PISA. Que van a hacer este año, porque eso ya debió tocar el año pasado. Pero no sé qué va a suceder. Se nos fue Mario otra vez. Para ir acabando, Karen y Marisol, de verdad que, bueno,
que podríamos concluir muchas cosas interesantes, ¿no? Yo creo que la primera conclusión es de que hablar de calidad escolar es muy complejo, desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista pues de la realidad, ¿no? Y es complejo porque el sistema educativo tiene varias dimensiones, ¿no? Como tú lo has mencionado, como Mari lo ha mencionado, tiene varias dimensiones. Podríamos concluir de que no estamos de acuerdo necesariamente con el concepto de calidad. No estamos de acuerdo. Para mí puede ser que esté bien, para la sociología y la psicología puede ser que no necesariamente, pero hay algo que me gusta, que tanto tú como Marisol dijeron, que no podemos medir la calidad de los resultados tan solo con un número, ¿no? Habría que medir, acompañar la parte cuantitativa con la parte cualitativa del asunto, ¿no? Entonces, no sé qué más podremos ir concluyendo, Karen. Pues primero que es importante, justo, probablemente no estemos de acuerdo con el concepto y con la construcción del mismo, pero va a ser innegable que calidad de educación debe existir. Desde todos los aspectos. Eso debe existir sí o sí en una sociedad, aunque nuestros sistemas educativos sean complejos y gigantes, como es el caso de México, es una estructura enorme. La calidad debe existir en todos sus niveles. No debemos obviar los aspectos en los que debe estar presente y otros en los que pueda ampliarse, ¿no? O sea, calidad, además de la infraestructura física, pues también tiene que haber calidad, digamos, en el servicio de Internet, ¿no? Por ejemplo, o sea, es que toca muchos aspectos, ¿no? Si tenemos Internet, pero nuestra calidad del Internet es mala, como usualmente es en México, es malísima la calidad del servicio de Internet, pues igual, o sea, la calidad va a tocar muchos aspectos y hablar de calidad educativa va a tocar, pues, otros tantos, ¿no? Así como no se puede abordar desde la perspectiva económica, digamos, tenemos que ser como muy cuidadosos al tratar de trasladar el concepto hacia diferentes cosas, ¿no? Y en su aplicación, sobre todo. Como comentabas, teóricamente es complejo, empíricamente es aún más complejo. Entonces, pues hay que tratar de construir algo, un concepto, pues, dependiendo las necesidades de análisis que tengamos. Sí debe existir, es completamente importante para el desarrollo de una sociedad, no solo en lo económico, sino socialmente, que se desarrolle de manera óptima es importante. Sí, calidad y a todos los niveles, ¿no? No solo enfocarnos en calidad en educación básica y listo. No, calidad en educación básica, educación media, superior, educación superior. Debe estar ahí. Y por ahora sería como todo. Si me viene alguna idea, pues los interrumpo y les comento. Gracias, Karen. Sí, Mari, bueno, te fuiste un ratito, pero lo que le hablaba Karen era que, bueno, a manera de conclusión, pues el tema es muy complejo porque, pues, hablar de calidad escolar es muy complejo por las dimensiones que representa, ¿no?, el sistema educativo. A manera de conclusión, Marisol, ¿qué nos podrías decir, mencionar, agregar? Bueno, pues me parece que es importante educar para aprender. Retomo esta parte en donde el ser humano, repito, nace y empieza a adquirir estos aprendizajes. Con lo de la pandemia, muchos de los chicos sí se conectaron. ¿Por qué? Porque en casa estaba esta parte de tienes que conectarte, veían las posibilidades y lo hacían. Había algo detrás. Había una educación para aprender. Hubo otros tantos en donde maestra es que no se quiere conectar, es que ¿qué hago con él? Es que él no quiere, es que él dice que no le gusta ese método. Va a haber muchas cosas que en la vida no nos gusten, pero tenemos que pasar por ellas para adquirir ese aprendizaje o llegar a la meta que queramos. Entonces, repito, educar para aprender nos va a llevar a una educación de valores inicial, desde el primer momento de nacimiento, y es una educación informal a poderla transmitir en una educación formal en el aula o de manera ya más lúdica, en donde sí ya tendría yo que adquirir estos aprendizajes como más cuadrados o más metódicos. Y bueno,
la calidad no tendría que poder estar en duda, es decir, si hay o no hay, tendría que haber, que sí podría ser moldeable o modificable el proceso del aprendizaje que se va a dar. Y esto con base a las necesidades del contexto, pero además, bueno, que va incluida de el proceso o el desarrollo de vida en el que se encuentra. No es lo mismo que enseñamos a chiquitos de preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, incluso posgrado. Y agregaría que no solo preocuparme en lo que va a aprender, sino yo docente, ¿qué tengo que hacer para poder transmitir esos aprendizajes? O sea, no solo preparar a mis alumnos, sino yo también docente prepararme, adquirir, enfrentar y renovarme ante lo que pues la sociedad me está planteando día a día. Genial, sí, coincido con lo que mencionas, ¿no? ¿Quieres agregar algo más, Karen? Sí, creo que agregaría también esa parte de la importancia de la educación, no solo de la escuela, sino socialmente, qué importancia tiene la educación actualmente, ¿no? Qué importancia tiene que yo me inscriba, por ejemplo, a la universidad. Para mí, me va a ayudar a tener un buen empleo, me va a ayudar a conocer más, a tener mejores oportunidades, o que justo ahorita que comentaba Marisol esta parte que puede haber estudiantes que no quieran conectarse y demás, creo que también tiene que ver con está relacionado con la importancia que le dan a la educación. Además de los problemas, digamos, emocionales, las dificultades que tengan y demás, eso pues obviamente es importante, pero creo que influye esta relación y expectativas que también se tienen de la educación, ¿no? Como les mencionaba, ya no solo de la escuela, como las bardas perimetrales, sino de la educación en sí misma, porque es importante para nosotros tener acceso a la educación. O sea, más allá de que nosotros lo reflexionemos, los estudiantes o los posibles estudiantes, ¿qué importancia le dan a la educación? O sea, y como decía Marisol, desde los niveles básicos, ¿no? O sea, desde acudir al primaria, kinder, preprimaria. Entonces creo que también sería importante, digamos, en conjunto y en el sistema en su conjunto, observar qué está ocurriendo con esta relación, digamos, del sujeto de educación. ¿Qué pasa? Se está desvirtuando más con esta situación pandémica. ¿Desde cuándo nos falló por ahí o en qué estado estamos actualmente, ¿no? Y cómo vamos a avanzar en esa relación. Entonces creo que también cerraría con esa parte. Sí, es un tema muy complejo. En realidad, tan solamente hablar de educación tiene muchas aristas, pero justamente creo que los tres compartimos la necesidad de hablar de este tema, ¿no? Porque pues creemos que la educación es muy importante, que la educación de calidad es muy importante, que la equidad escolar es muy importante y de que ambos conceptos, sea que estamos de acuerdo, ¿no?, con el concepto de calidad, pero calidad y equidad van de la mano, ¿no? Entonces, bueno, de verdad, seguramente habrá mucho que hablar, habrá mucho que estar expectantes, por ejemplo, para el resultado de la evaluación de PISA para México, con lo que mencionaba Karen y también lo que nos menciona Marisol, a ver qué sucede, ¿no? A ver qué pasa con las estadísticas. En la última evaluación PISA, sí, México, el informe que hace la OCDE es una crítica en realidad, no es un informe, es una crítica a que no está avanzando y en que en vez de avanzar, parece que va disminuyendo en términos de puntaje promedio, ¿no? En matemáticas, por ejemplo, ¿no? que es pues, una parte complicada para muchos alumnos en la región de América Latina. Muchas gracias, Marisol, muchas gracias, Karen, de verdad, por estar en esta primera entrevista, reunión del año 2022 aquí en el canal del Cuarto Momento. De verdad les agradezco mucho. Yo como economista seguramente hubiera puesto ecuaciones gráficas y hubieran sido aburridas. Por eso me quise hablar con ustedes, porque aparte de que cada uno es
una gran profesional en su área, en psicología, en sociología. Las dos, desde su área, han estudiado temas educativos, ¿no? Están estudiando temas educativos. Entonces, para mí se me hace mucho más interesante. Espero que para los que nos estén viendo también. Igual este video, pues luego ya lo vamos a tratar de viralizar y a ver qué respuestas también tenemos en otros profesionales. Y bueno, no sé si quieren acotar algo más. Marisol, tú ya es la segunda entrevista que hacemos en el canal. Tienes tu micrófono. Sí, Luis. Bueno, pues yo como siempre agradecerte. Es un gusto estar por acá, compartir ideas. Y Karen, un gusto conocerte a través de la pantalla, a través de esta transmisión de conocimientos en donde pues finalmente dice uno, pues esto pasa, esto, y sí, coincide uno en ciertas cosas y hay otras cosas que dice, pues no coincido, pero esto me parece que es importante, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a ambos por compartir el tiempo y sus conocimientos. Una disculpa por las fallas técnicas, pero aquí seguimos. Marisol, dinos por favor, ¿cuál es tu página de Facebook y tus redes sociales? Es Integración Psicológica y de Aprendizaje, así me encuentran en Facebook, en Instagram y YouTube. Estoy como SIC2-Mari. Perfecto, Marisol. Muchas gracias. Karen, no sé qué nos quieras decir. Luis, pues muchas gracias por la invitación, por abrir el espacio para hablar de temas tan importantes como es el aspecto educativo. Marisol, un gusto conocerte. Igual, justo estas conversaciones son importantes porque puedes encontrar opciones de disenso donde puedas estar completamente de acuerdo con la otra persona y justo comenzar a crear estas dinámicas y estas acepciones, digamos, a los conceptos que vamos a estar teniendo y pues desde ahí empezar a construir algo. Entonces, muchas gracias por el espacio y un gusto conocerte también, Marisol. Karen, muchas gracias. ¿Dónde tienes algunas redes sociales donde podemos ver tus trabajos? Solamente en Facebook, Karen Vázquez. Y... Ajá. Perfecto. Bueno, gracias amigos del canal. En esta oportunidad nos han acompañado la socióloga Karen Vázquez, la psicóloga Marisol Escamilla. Muchas gracias y nos vemos aquí en 2 semanas. Muchas gracias, chicas. Nos vemos.